Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presenta Conexión Financiera. Y ya está listo con nosotros José Luis Hernández Jiménez, director comercial de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. José Luis, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Hoy nos traes un tema muy interesante, invertir en la bolsa de valores, cómo hacerlo y sobre todo conocer los principios básicos para hacerlo de una manera exitosa. Coméntanos, José Luis. Efectivamente, en el tema de las inversiones es algo muy importante para los asesores independientes en Metódica y en GBM, pues tratar de hacer junto con el cliente, ir haciendo una cultura de la inversión, llevarlos de la mano para que puedan tener éxito en sus inversiones. Como la vez pasada comentábamos, hay gente que se dedica al hogar, que no ha tenido contacto, que no sabe que puede tener contacto con este tipo de inversiones o no. El invertir en lo que son la bolsa, no tan solo es invertir en acciones con riesgo, hay inversiones que son más seguras dependiendo del emisor o no. Entonces, a invertir en el mercado de valores es una de las mejores formas de hacer crecer nuestro dinero a muy largo plazo. Que quede muy claro, lo que son las inversiones siempre hay que dividirlas. Cuando tú tienes ciertas necesidades de corto plazo, no puedes estar invirtiendo en instrumentos que su rendimiento o su retorno sea de largo plazo. Entonces, lo que tratamos en Metódica GBM es orientar precisamente al cliente para decirle, a ver, vamos a separar tu patrimonio de muy largo plazo, buscando muy buenos rendimientos, cuidando mucho el riesgo y lo que vayas a necesitar de corto plazo, pues buscamos instrumentos con ese mismo horizonte de inversión de corto plazo, ¿no? Entonces lo que buscamos es hacerlo de forma inteligente. Es fundamental que los clientes conozcan los criterios básicos que nosotros en Metódica de GBM le orientamos al cliente, se los damos a conocer, los ponemos a su disposición. Y a mí me gustaría en este caso hablar y dirigirme al público que no ha tenido contacto con este tipo de mercados, con este tipo de instrumentos, para ser más objetivos y tener éxito en la relación cliente-asesor de muy largo plazo, ¿no? Lo más coherente que nosotros buscamos son clientes de largo plazo, orientarlos y tener éxito en sus inversiones, en su estrategia de largo plazo, ¿no? Eso marca mucho la diferencia cuando tú a un cliente le explicas cuáles son los beneficios, el pro o el contra, en qué momento puede estar una situación adversa que no es manejada, que no se puede anticipar, en qué posición puede estar. Me refiero que podría haber inversiones que de repente tengan minusvalía. Entonces es el momento más difícil para un inversor ver su posición que tiene minusvalía. Y lo que nosotros tratamos desde un principio es decirle al cliente los diferentes escenarios en los cuales puede tener la posibilidad, su inversión de sufrir minusvalías, porque pues el mercado se va moviendo por diferentes motivos. Unos son por los emisores, por lo que pasan los emisores, y otros también por las circunstancias del mercado, tanto nacional como internacional, eventos, noticias, varias cosas, ¿o no? Entonces nosotros dentro de lo que tratamos de hacer, por decirlo de una forma correcta, somos como formadores de mercado que al cliente le ofrecemos principios de inicio que se los explicamos para que quede clara la relación con nosotros, que no buscamos nada más clientes de corto plazo, sino buscamos una relación entre cliente, asesor de muy largo plazo, ¿no? La experiencia que yo tengo, afortunadamente, me he dedicado más de 37 años a lo que es el tema de las inversiones y tengo clientes que me han dado su confianza por esos 30 años, ¿o no? Porque siempre es muy claro el objetivo que buscamos darle al cliente. Si no conoce el mercado, pues ir creciendo con él, ir educándolo, irle dando todas las herramientas y eso es parte de formar el mercado, ¿no? Entonces, dentro de algunos principios
que manejamos normalmente podían ser más, pero se engloban en 6 principios, ¿o no? Entonces me gustaría de ahorita en adelante ir platicando cada uno de ellos para que la audiencia pues le quede un poco claro cómo es el método que nosotros llevamos a cabo pues para tener éxito y que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio, con nuestra asesoría, ¿no? Claro que sí, José Luis, me parece súper interesante lo que nos estás diciendo y sobre todo ir conociendo estos principios. Te digo, por la extensión del contenido, lo vamos a hacer en dos segmentos, en dos bloques de conexión financiera. Por lo pronto vamos a iniciar con los dos o tres primeros principios y el principio básico y fundamental es tener una educación en cuestión financiera, conocer cómo le vamos a entrar y para eso, pues se necesitan ustedes como expertos, José Luis. Así es, correcto, Jorge Auditorio. Normalmente en México no hay por parte de las universidades, algunas lo están haciendo, pero a mí como pertenezco a este mercado que me apasiona, me gustaría que todas las universidades metieran ciertas materias de educación financiera para que los jóvenes desde que estén en la universidad tengan la herramienta de la posibilidad de incrementar poco a poco su patrimonio y cuando lleguen a la edad madura, a la tercera edad, cuando decidan jubilarse, pues cuenten con un patrimonio. Sabemos que hoy las Afores es una alternativa, pero que no soluciona el 100% de la situación económica que alguna persona puede llegar cuando llegue a la tercera edad, ¿o no? Entonces, perdón, entonces es parte del objetivo de nosotros, ¿o no? Y el primer principio es educar antes de invertir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos de darle al cliente una explicación lo más amplia, lo más sencilla, lo más comprensible de lo que se trata invertir en mercado, de lo que conlleva el mercado, los riesgos que tiene el mercado, las posibilidades de tener un buen rendimiento o las posibilidades de en su momento tener minusvalías. A nosotros no nos gusta que un cliente pierda. Lo que nosotros hacemos es, a ver, vamos según tu perfil, que eso después me gustaría tocar ese tema, la perfilación que se hace en los clientes, pero de acuerdo a un perfil, vamos nosotros orientando al cliente en qué invertir. Y puede ser en acciones, puede ser en bonos, puede ser en fondos de inversión. Los clientes, cuando tú le hablas de estos tres o más productos, pues no los conocen, ¿no? Entonces, la intención es la educación para invertir, darles a conocer qué instrumento es el que se le está ofreciendo, qué características tiene ese instrumento, qué riesgo tiene ese instrumento, qué horizonte de inversión tiene ese instrumento. El horizonte de inversión es el plazo que se le recomienda al cliente permanecer en ese título, en esa acción, en ese bono, para que llegue el resultado que nosotros estamos esperando de acuerdo a lo que le recomendamos. Todo en la vida lleva riesgo y es bien importante al cliente decirle, este producto, el riesgo que tiene es este. Y así cada uno de los productos explicarle el riesgo y después decirle el beneficio que puedes obtener en rendimiento es este. Normalmente las estrategias se hacen como una proyección de los movimientos, de los resultados que tienen las empresas o los diferentes países para que podamos obtener un buen rendimiento, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante que al cliente le pedimos también, si es que le interesa el tema, pues ahora sí que hacer un autoestudio, ¿no? Nosotros le explicamos lo más que podemos, pero hay mucha clientela y sobre todo los jóvenes que les gusta investigar. Entonces, eso es parte de que ir de la mano con ellos, aprendiendo nosotros de cómo es lo que quieren, que buscan y ellos que se den cuenta que nosotros lo que le estamos dando a conocer, que le estamos recomendando, pues hay literatura y pueden corroborar lo que nosotros les estamos recomendando, ¿no? Y con todo esto que hacemos, pues hacemos una estrategia conjuntamente con el cliente, donde lo que buscamos que el cliente se sienta satisfecho con lo que se le está ofreciendo, sabiendo el pro y el contra como todo en la vida, para que podamos llegar en el término de cierto tiempo que establecemos
a un buen rendimiento, a un buen resultado, ¿no? José Luis, Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a estar, pues esto nos va a llevar para bastante porque es importantísimo ir conociendo cada uno de estos principios que son fundamentales para poder invertir de una manera adecuada, tener éxito en esa inversión y por supuesto tener buenos rendimientos. Nada más, rapidísimo, me gustaría brincarme a uno de estos principios que es el cómo colocar el dinero, sobre todo en la cuestión del tiempo, el saber que no, de lo que vayas a colocar, no lo puedes utilizar de manera inmediata, es algo que tienes que dejarlo ahí a esperar a que el rendimiento llegue con base en la estrategia que se disponga, pero es un dinero que no lo vas a tener en una disposición a corto plazo, José Luis. sí, es bien importante con el cliente cuando estamos teniendo la primera plática o las pláticas iniciales de inversión, explicarle al cliente que su patrimonio lo tiene que dividir por lo menos en dos aspectos muy importantes. El dinero que en su momento puedo requerir en el corto plazo, que nosotros siempre recomendamos alguna emergencia, alguna cosa que no tienes prevista. Entonces, es por eso que no le pedimos que el 100% del dinero lo mande a largo plazo. Normalmente hacemos una proporción del 20, el 30% invertirlo en el corto plazo por alguna necesidad futura que pueda llegar a tener el cliente y el 70 o el 60% mandarlo a largo plazo, pero siempre decirle que el objetivo de mandar ese dinero a largo plazo es casi casi un capital que él en este momento define que no lo va a ocupar. ¿Sí? Es importante esto porque las inversiones para que maduren hay que darles un tiempo. Dependiendo de cada tipo de instrumento, tienen diferentes plazos para que maduren. Hablando de las acciones, el tiempo de maduración es indefinido. ¿Por qué? Porque las acciones o las empresas van teniendo y van reportando utilidades según sus ventas. Y esto es afectado de forma positiva o negativa las circunstancias del mercado, ¿no? Los Bien, bonos también tienen diferentes tasas de rendimiento según el plazo, ¿sí? Todos estos instrumentos pueden dar liquidez si el cliente necesita, pero se le hace saber que si es que el mercado por alguna razón está por abajo de lo que él compró y necesita vender, pues va a obtener una pérdida. Normalmente nosotros lo que buscamos que esto no suceda, por eso le explicamos el capital que destines a largo plazo, casi, casi olvídate de él. Inviértelo con un horizonte de inversión de más de 5 años. Si en el Inter vemos que tenemos muy buen rendimiento, pues cambiamos quizás la estrategia a otro tipo de instrumento que también nos siga favoreciendo con un buen rendimiento, ¿no? Entonces, sí. esto lo que quiero decir es que nosotros tratamos de ser lo más transparentes y antes de tomar una decisión, explicarle perfectamente al cliente cómo es que debemos hacer la diversificación en el tiempo, primero que es importante, de su capital. Muy bien. Eso es fundamental. Me parece perfecto, José Luis. Pues vamos a dejar por aquí estos dos puntos principales que nos acaban de comentar y lo más importante aquí también es conocer dónde los pueden localizar a ustedes para acceder a todo este tipo de inversiones. Sí, mira, a nosotros nos pueden localizar en el teléfono celular de un servidor que es el 2299 824218. Soy José Luis Hernández Jiménez. Y en la oficina también está conmigo Jorge de Ascó del Rincón, ¿sí? Que ahorita te proporciono su nombre, su teléfono, perdón. Su teléfono de él es el 2292 246840, ¿sí? Aquí tienen toda la facilidad de que nos hablen y nosotros los podemos asesorar, consultar. Lo que buscamos en Metódica es que el pequeño inversor, principalmente la gente que no tiene mucho contacto, pues pueda acrecentar su patrimonio, ¿no? Y buscamos con ellos una relación de largo plazo. Entonces, bueno, por el tiempo que nos apremia, pero pues para las próximas semanas seguiremos abundando en estos temas que son para GBM, Metódica
y asesores independientes, muy importante la claridad con que al cliente se le hable. Definitivamente, José Luis, pues te agradecemos mucho de nueva cuenta que estuviste con nosotros aquí en Conexión Financiera. José Luis Hernández Jiménez, director comercial de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presentó Conexión Financiera.